Un niño ciego escuchó a un caballo gritar en la oscuridad y decidió seguir el sonido, pero lo que encontró al otro lado del bosque cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias que estremecen el alma y encienden la imaginación. No salgas todavía, Mateo, dijo Carmen con voz firme mientras cerraba con fuerza la vieja ventana del comedor. El viento está raro, huele a tierra removida. El niño se detuvo a mitad del pasillo. Tenía los pies descalzos, la camiseta un poco grande colgando sobre sus pantalones de franela. La casa crujía como si alguien caminara sobre el techo. Afuera, el cielo rugía con un eco profundo y el aire tenía ese olor metálico que siempre precedía a las tormentas. Mateo no necesitaba ver para saber que algo se avecinaba. ¿Y si los animales tienen miedo?, preguntó con la cabeza apenas girada hacia el patio. Ellos saben esconderse mejor que nosotros, respondió Carmen mientras encendía la lámpara de queroseno. Tú mejor quédate aquí. Hoy no es noche para andar sintiendo cosas. Pero Mateo ya había sentido algo. Horas antes, mientras acariciaba a Galleta, la cabra vieja del corral, un silencio espeso había caído sobre el campo. No era el silencio tranquilo de siempre, sino uno roto por un sonido aislado, como un quejido breve en la distancia, un sonido que no conocía, pero que se le había quedado pegado en la nuca, como un susurro imposible de ignorar. Un trueno sacudió el tejado. Carmen murmuró una oración. En la estufa el guiso de lentejas soltaba vapor denso con olor a ajo y laurel. Las cucharas tintineaban suavemente en la mesa, como si también sintieran la tensión. Abuela, ese sonido no era del viento. ¿Cuál sonido, Mateo? Como un grito, no de persona, más largo, como un lamento. Carmen frunció el ceño. Se acercó al niño y le tocó el hombro con suavidad bajando la voz. Tú oyes cosas que nadie más oye, mi amor. A veces eso es un regalo, a veces una carga. Mateo no respondió. Sus manos se aferraron a la silla de madera como si sintiera que el suelo mismo se podía abrir. Sabía que lo que había oído no era su imaginación. Había dolor en ese sonido, dolor real. La lluvia empezó con furia. Golpeaba el techo como si alguien arrojara puñados de piedras. Carmen se apartó del ventanal con inquietud. Las luces titilaron antes de apagarse. Solo quedó la llama temblorosa de la lámpara. El viento entró por debajo de la puerta, trayendo un silbido agudo que hizo que ambos se quedaran en silencio. Y entonces allí estaba de nuevo. No era viento, no era un trueno, era ese grito, largo, hueco, desesperado. Mateo giró la cabeza, los ojos nublados fijos en la oscuridad del patio. ¿Lo oíste? Carmen no contestó. Había palidecido. Mateo caminó hacia la puerta. Carmen se adelantó, bloqueándolo con el cuerpo. «No», dijo más fuerte de lo necesario. «No vas a salir. Estás sufriendo», respondió él tranquilo, sin suplicar. «No es solo un animal. Es como si me hablara. Mateo, basta. A veces la gente oye lo que quiere oír, y tú eres un niño. Uno valiente, sí, pero un niño. No sabes lo que hay allá afuera. No hoy». El niño se quedó quieto, pero por dentro temblaba. No de miedo, sino de certeza. Carmen volvió a la estufa, removiendo las lentejas con una cuchara de palo que parecía más vieja que el pueblo mismo. El crujido de la madera volvió, y esta vez sonó más cerca, como pasos. Carmen levantó la vista. Mateo ya no estaba en el comedor. «Mateo». Corrió a la entrada, pero la puerta estaba entornada, bamboleándose con el viento. Solo quedaba la estela de pasos ligeros mojando la tierra húmeda. Y la noche, de pronto, se volvió más oscura que nunca. La mañana en Valle Sereno siempre olía a leña mojada y pan recién horneado. Carmen se levantaba con el primer canto de los gallos, aún con los pies fríos y las rodillas que le crujían por la humedad. Mientras encendía la estufa de barro, pensaba en Mateo. ¿En qué estaría soñando? ¿En qué mundos caminaría mientras dormía? Porque sabía que él viajaba lejos en sus sueños, más allá de lo que sus ojos no podían ver.
«Arriba, mi niño», dijo suavemente desde la cocina, sabiendo que él ya estaba despierto. «Hoy toca lavar los frijoles y alimentar a Galleta antes de que vuelva a escaparse». Mateo bajó los pies de la cama, guiándose por el sonido del cucharón golpeando la olla. Caminaba con seguridad, memorizando el espacio como si cada mueble fuera una estación en su propio mapa secreto. Ya no usaba bastón dentro de la casa, y afuera solo lo tomaba porque Carmen lo obligaba. «Galleta ya está en la puerta», dijo con una media sonrisa. «Está rascando el marco con la pezuña. Quiere su pan. Mira nomás. Esa cabra sí que conoce su reloj». Carmen abrió la puerta con cuidado y dejó entrar a la cabra, que se pavoneó hasta la mesa como si fuera parte de la familia. Mateo le ofreció un pedazo de tortilla vieja y el animal lo devoró en 2 mordidas. Así eran los días ahí, simples, medidos, con reglas no escritas que se cumplían sin falta. Carmen cocinaba, limpiaba, regaba las plantas de ruda y albahaca. Mateo ayudaba, escuchaba la radio, hablaba con los árboles, o eso decía él, y leía libros en braille que le mandaban de la escuela especial en la ciudad. Pero fuera de esa casita con techo de zinc y alma de adobe, el pueblo era otra cosa. Cada vez que Carmen iba al mercado, sentía las miradas. «Pobrecita», decían sin decir, «miren nomás, sola con ese niño ciego». Otros se acercaban con limosnas disfrazadas de consejos. «¿Ya probaron con hierbas del cerro? Dicen que un brujo en Antofagasta cura la ceguera si le llevas una foto». Carmen tragaba la rabia y respondía con la sonrisa seca de quien ya ha escuchado demasiado. Mateo lo sabía, no porque alguien se lo contara, sino porque lo olía. La lástima tiene un perfume ácido, como trapo mojado olvidado al sol. «Abuela, ¿por qué la gente me mira como si fuera de otro planeta?». Carmen tardó en responder. Estaba desgranando maíz, con los dedos torcidos por la edad pero todavía firmes. «Porque no saben ver, Mateo. Nomás usan los ojos». El niño se quedó callado un momento. Luego se acercó y se sentó a su lado. «Anoche salí porque lo sentí. Ese grito. No lo inventé, abuela». Carmen dejó caer una mazorca. El sonido seco contra el suelo la sacudió más de lo que quiso mostrar. «No dije que lo inventaras», respondió con voz baja. «Dije que no era seguro». «¿Y si alguien necesita ayuda?». La pregunta quedó flotando en el aire, como una nota suspendida. El día siguió su curso, pero algo en Carmen se quebró un poco. Lo notó cuando Galleta se le escapó del corral y ella no gritó. O cuando quemó los frijoles y solo suspiró en lugar de maldecir. Por la tarde, mientras remendaba una cobija en la mecedora, vio a Mateo sentado bajo el guayabo, con el rostro alzado y los oídos atentos. «¿A qué le pones tanta atención?», le preguntó desde la puerta. «A lo que no todos oyen», dijo él. Hoy no gritó, pero algo se movió allá en el bosque, algo que no era viento. Carmen apretó la costura hasta pincharse el dedo. La gota de sangre cayó sobre la tela como una señal. No era solo el pueblo el que no sabía ver. Ella también se estaba negando a mirar. Y esa noche, mientras apagaba la lámpara, dejó la puerta sin trancar. Solo por si acaso. La lluvia había cesado, pero el barro seguía fresco, como si la tierra no quisiera olvidar la tormenta. Mateo despertó con el corazón latiéndole fuerte, aunque no sabía por qué. No había trueno, ni viento, ni grillos, solo silencio. Ese silencio espeso que no trae paz, sino advertencia. Se sentó en la cama. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego nada. Carmen dormía en la habitación contigua, su respiración pesada rompiendo la calma a intervalos regulares. Mateo se puso los zapatos sin hacer ruido. Caminó lento, memorizando cada paso, cada crujido de la madera bajo sus pies. El aire olía a humedad y rastrojo mojado. Tocó la puerta. Estaba como la había dejado su abuela la noche anterior, sin tranca. Salió. La oscuridad afuera no lo asustaba. Para él, todo era oscuro siempre. Pero esa noche había algo distinto en el aire, como un zumbido invisible que se metía por los poros. Dio 3 pasos más hacia el portón cuando lo escuchó.
Un relincho, no uno común, no de esos que se escuchan cuando los caballos están inquietos o saludan desde los corrales. Este era largo, agudo, quebrado, como si el animal estuviera gritando desde el centro de su alma. Mateo se quedó inmóvil. «Ahí estás», susurró. El sonido venía del bosque, más allá del campo de don Elías, en la zona donde nadie iba de noche, donde los adultos decían que había pantanos y culebras y donde los niños juraban haber visto luces que flotaban sin dueño. Pero Mateo no dudó. Se guió por el sonido, paso a paso, como si una cuerda invisible lo jalara. La tierra se le pegaba a los zapatos, los arbustos le arañaban los brazos, pero él seguía. Al llegar al borde del bosque, se detuvo, respiró hondo. El relincho volvió, más cerca, y esta vez escuchó algo más. Cadenas, no muchas, una, arrastrándose. Mateo avanzó. Sus manos tocaban los troncos, las ramas, el musgo. El aire era más frío ahí adentro, más denso. Sus sentidos estaban alerta, cada sonido amplificado. El canto de un ave nocturna, el crujir de una rama, el eco lejano del agua de lluvia goteando desde las hojas, y entonces entre dos árboles lo sintió, una presencia, grande, tibia, tiritando. Mateo estiró la mano. «Shh, estoy aquí, no voy a hacerte daño». El caballo no se movió. Tenía el lomo cubierto de barro, la piel tensa y la respiración agitada como la de alguien que corre sin avanzar. Mateo tocó su cuello, lento. Sintió las costillas marcadas, una herida seca. Luego, al bajar la mano, tocó metal, una cadena, atado. ¿Quién amarra un caballo en medio del bosque bajo la lluvia? Mateo no sabía si debía gritar, volver o quedarse. Pero lo que sí sabía era que no podía dejarlo solo. El animal apoyó la frente contra su hombro como si también lo supiera. «Voy a volver», susurró Mateo. «No sé cómo, pero te voy a sacar de aquí». Entonces algo crujió detrás de él. No ramas, pasos, humanos. Mateo se giró rápido con el pecho apretado, pero no había voces, ni luces, solo ese crujido que se alejaba. Alguien lo había visto, o lo estaba esperando. Volvió corriendo a casa con las piernas temblando. Al llegar, cerró la puerta sin hacer ruido y se apoyó contra ella, sin aliento. Carmen no se había despertado, pero esa noche, en los sueños de Mateo, el relincho del caballo volvió, esta vez más triste, más solo, y con él el eco de algo que no era animal ni humano, algo que lo había estado observando. Al día siguiente, Mateo no dijo nada, ni sobre el caballo, ni sobre el sonido, ni sobre los pasos en el bosque. Pero todo el día caminó con los hombros tensos y las manos inquietas, como si algo dentro de él le quemara por salir. Carmen, mientras tanto, lo observaba en silencio. Sabía que su nieto cargaba con un secreto. Lo conocía demasiado bien. Era como cuando de chiquito escondía galletas en los bolsillos. Su boca decía que no, pero el olor a azúcar lo traicionaba. Esa tarde, mientras ella lavaba ropa en la batea, Mateo se acercó con disimulo. «¿Tú crees que los animales sienten como nosotros?», preguntó rompiendo el silencio de forma casi casual. «¿Por qué lo dices?», respondió Carmen sin levantar la vista. «No sé, solo me pregunto si pueden tener miedo o tristeza». Ella lo miró de reojo con la blusa chorreando entre las manos. «Claro que sí, a veces más que la gente. Ellos no entienden por qué les pasa lo que les pasa». Mateo asintió, pero no dijo más. Esa noche, cuando Carmen se fue a acostar, Mateo esperó. Contó sus pasos hasta que el crujido del colchón confirmó que se había echado. Luego, como si el suelo estuviera lleno de hojas secas, caminó en puntas hacia la puerta. Esta vez sí estaba trancada. Carmen no era tonta, pero él ya había preparado todo. Sacó la llave que había escondido bajo el florero, la giró despacio, conteniendo la respiración, y cuando la cerradura cedió, el sonido fue tan suave que apenas se distinguía del canto lejano de los grillos. La noche lo abrazó con una mezcla de frío y misterio. Caminó sin prisa, guiándose por su mapa de sonidos.
La reja oxidada, el murmullo del canal, el canto quebrado de una lechuza, cada paso lo acercaba a ese lugar donde el caballo lo había estado esperando, y lo estaba. En el mismo claro del bosque, bajo los árboles altos que tapaban la luna, el animal seguía atado. Esta vez, cuando Mateo llegó, el caballo no relinchó, solo respiró fuerte, como si lo hubiera estado escuchando llegar desde lejos. «Volví», dijo el niño, tocándole el cuello con suavidad. El caballo temblaba, tenía la piel sucia, pegajosa, con costras secas por todo el lomo. La cadena en su pata estaba hundida en la carne. Mateo pasó los dedos por la herida, con cuidado. Sintió la tensión del animal, pero también que no se apartaba. «¿Te duele, verdad?», susurró. «No sé cómo ayudarte todavía, pero no voy a dejarte solo». El caballo bajó la cabeza, apoyándola levemente en el hombro del niño. Ese gesto simple, sin palabras, lo desarmó. Mateo no entendía cómo algo tan grande, tan fuerte, podía parecer tan roto. Se sentó junto a él, en el barro, con el corazón apretado. Y ahí, en silencio, le habló. No con frases largas ni historias inventadas. Le habló como si hablara con alguien que lo entendía. De su papá, de su mamá, de cómo le dolía a veces no saber cómo se veían. Le habló de Carmen, de la escuela, del miedo que sentía cuando todos lo trataban como si fuera de cristal. El caballo no dijo nada, pero no se movió. Y cuando por fin se levantó para volver a casa, Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que alguien lo estaba esperando. No sabía quién había dejado al animal ahí, ni por qué, pero sí sabía que no podía seguir callando. Algo estaba mal, muy mal, y alguien iba a tener que responder. Mateo volvió al bosque la noche siguiente, y la otra también. Ya no le bastaba con escucharlo desde lejos, necesitaba estar ahí, junto a él. No sabía cómo se llamaba, ni de quién era, ni qué historia traía a cuestas ese caballo maltrecho y silencioso. Pero sentía que cada noche lo entendían un poco más, sin necesidad de palabras. Llegaba siempre después de que Carmen se dormía. Caminaba despacio, ya sin miedo, como si el bosque hubiera dejado de ser amenaza y se hubiera convertido en pasillo conocido. El caballo lo esperaba. No relinchaba ni se movía con desesperación. Simplemente estaba ahí, quieto, con las orejas en alerta. Apenas escuchaba los pasos suaves de Mateo, acercándose por entre los matorrales. «Hoy traje pan duro», le decía el niño abriendo la bolsa de tela que colgaba al hombro. «No es mucho, pero mejor que nada, ¿no?». El animal se lo comía con calma. Cada mordida era una pequeña muestra de confianza. Mateo le acariciaba el cuello con movimientos circulares, buscando evitar las costras, las heridas, lo que dolía. A veces le hablaba bajito, otras solo se sentaba a su lado, escuchando el ritmo de su respiración. Una noche, mientras le cantaba una canción de cuna que su mamá le había enseñado cuando aún vivía, el caballo soltó un resoplido largo y bajó la cabeza, apoyándola en su regazo. Mateo se quedó congelado, no por miedo, sino por la sorpresa de sentirse elegido. «Tú también extrañas a alguien, ¿verdad?». El caballo no respondió, pero su cuerpo se aflojó, como si soltara algo viejo que llevaba atorado. Durante el día, Mateo apenas podía concentrarse. Mientras Carmen preparaba el desayuno o barría el patio, él repasaba mentalmente los detalles de su nueva rutina. Cuántos pasos había desde la reja hasta el claro, cuántas veces chirriaba la rama rota cerca del arroyo, cuánto tiempo se tardaba el pan en humedecerse cuando lo envolvía en el pañuelo. «Estás distraído, niño», le dijo Carmen una tarde, mientras lo ayudaba a leer un libro en braille. «¿Andas con alguna noviecita imaginaria?». Mateo rió sin ganas. No sabía cómo contarle la verdad sin que ella lo encerrara bajo llave. «Nada, abuela. Solo pienso». «Pues piensas mucho últimamente». Carmen no lo decía con enojo, pero había en su voz una sombra de sospecha. Ella también empezaba a sentir que algo pasaba. Esa noche, Mateo llegó al claro y notó algo diferente. El caballo no estaba solo. Había huellas nuevas en el barro,
botas grandes y un olor fuerte a sudor seco y cuero viejo. El animal estaba inquieto, caminaba en círculos, respiraba con fuerza, la cadena se tensaba con cada movimiento. «Tranquilo, ya estoy aquí». Le tomó varios minutos calmarlo. Cuando por fin logró que comiera un poco, notó algo en su pata. Un corte nuevo, no profundo pero fresco. Alguien había estado ahí. Alguien que no tenía buenas intenciones. Mateo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez deseó tener ojos, ver el rostro del que estaba haciendo esto, poder describirlo, gritarle, detenerlo. Pero lo único que tenía era el tacto y su voz. «No voy a dejar que te hagan más daño», dijo con la mano apoyada sobre el pecho caliente del caballo. «Te lo juro». El animal soltó un suspiro largo, un sonido que no era alivio, pero tampoco miedo. Era un lazo, uno que ya nadie iba a poder romper. Carmen no necesitaba ver para saber que algo raro estaba pasando con Mateo. Lo sentía en la forma en que caminaba más liviano, como si anduviera flotando, en cómo sus silencios ya no eran de aburrimiento, sino de alguien que guarda un secreto. Y eso, a Carmen, no le gustaba nada. «¿Dormiste bien anoche?», le preguntó una mañana mientras revolvía el café con cuchara de madera. «Sí, como una piedra», respondió Mateo con una sonrisa que no le llegaba a la voz. Mentira. Carmen había oído la puerta crujir 2 veces, una cuando salió, otra cuando entró. Pensó en levantarse, pero algo dentro de ella le dijo que esperara, que observara primero. La siguiente noche dejó la lámpara apagada más temprano. Se sentó en la mecedora fingiendo dormir. Esperó, y a las pocas horas escuchó lo que temía: el chasquido suave de la llave, la puerta abriéndose despacio y los pasos livianos alejándose. Se puso de pie sin hacer ruido. Se puso su chal y siguió el mismo camino, manteniéndose lejos, escondiéndose tras los árboles, como en los viejos tiempos, cuando iba a espiar a su difunto marido con sospechas que luego se volvieron certezas. Mateo caminaba con seguridad por el sendero oscuro. Carmen lo observaba desde lejos con el corazón hecho un nudo. No sabía si estaba más asustada por lo que podría encontrar o por lo que no quería aceptar. Lo siguió hasta el borde del bosque. Vio cómo él se agachaba, se metía entre los arbustos y desaparecía en la oscuridad. Ya no pudo seguir sin ser vista, así que esperó un poco y luego retrocedió. Volvió a casa sin hacer ruido, se sentó de nuevo en la mecedora sin encender la lámpara, y ahí, en la penumbra, el silencio se le hizo pesado. ¿Qué estaba haciendo su nieto solo en medio de la noche? ¿Y con quién? Cuando Mateo volvió, su ropa tenía olor a humedad y traía el barro pegado en los dobladillos del pantalón. Caminó hasta su cuarto como si nada. Carmen no lo detuvo, no esa noche. Pero al día siguiente la tensión se podía cortar con cuchillo. «Mateo, has estado saliendo por las noches». «¿Qué? ¿Yo?», respondió sorprendido, deteniéndose con la taza de leche a medio camino de la boca. «No me mientas, te he oído». El niño bajó la cabeza, guardó silencio por unos segundos. «No estoy haciendo nada malo». «Entonces, ¿por qué lo escondes?». Mateo dejó la taza en la mesa con cuidado. Se notaba que tenía una respuesta guardada, pero no sabía si debía soltarla. «Porque si te lo cuento, vas a querer que me aleje». Eso le dolió más de lo que pensaba. Carmen tragó saliva. «¿De quién, Mateo? ¿Con quién estás hablando allá afuera?». «No es una persona», respondió. «Es un caballo». Carmen parpadeó. Por un momento pensó que había oído mal. ¿Un qué? Está atado en el bosque, solo, herido. Lleva días ahí, y nadie hace nada. Carmen sintió que se le encogía el pecho. «¿Un caballo atado?». Mateo asintió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Carmen vio a su nieto con otros ojos. No al niño frágil que debía proteger, sino al niño que estaba protegiendo a alguien más. Y ese alguien también estaba en peligro. Carmen no había escuchado ese nombre en años, pero en cuanto Mateo lo mencionó, la cerca del potrero dice Elías Cifuentes en una tabla vieja,
Un escalofrío le recorrió la espalda. Don Elías. En Valle Sereno bastaba con decir el patrón y ya sabías de quién hablaban, no porque fuera querido. Todo lo contrario, se había ganado el respeto a punta de miedo y silencio. Elías Cifuentes era de esos hombres que no envejecían con ternura, ni con gracia. Su cara parecía tallada con cuchillo, cejas siempre fruncidas, boca apretada, mirada seca. Vivía en una finca al fondo del valle, donde el monte se cerraba y nadie se atrevía a entrar sin permiso. Algunos decían que lo habían visto en el pueblo hacía meses, otros juraban que ya ni salía. Pero nadie se animaba a tocar su portón. Había sido dueño de tierras, animales y peones. Los domingos iba a misa solo a ver quién lo saludaba primero, y si no le caías bien, te enterabas pronto. Perdías trabajo, crédito o respeto con la misma facilidad con que él escupía en el suelo. Carmen lo conocía, no mucho, pero lo suficiente. Recordaba cómo miraba a las mujeres en la feria, como si eligiera ganado. Y también recordaba esa vez, hacía más de 10 años, cuando su esposo volvió una noche con la camisa rota y la cara descompuesta después de una discusión con ese malnacido. «No le debes nada», le había dicho ella en ese entonces. «No hay que agachar la cabeza con esa clase de hombres». Pero su esposo no volvió a hablar del tema. Ahora pensar que Mateo andaba merodeando sus tierras le revolvía el estómago. «¿Dices que el caballo está en una zona cercada?», preguntó Carmen tensa, mientras Mateo tomaba su té. «Sí, hay una cerca de alambre oxidada, no muy alta. Alguien lo ató a un árbol, no muy lejos de ahí». «¿Y viste a alguien?». «No, pero sentí pasos una vez, rudos, como botas grandes». Carmen se quedó callada. Recordó esa vieja historia de un peón que desapareció tras acusar a Elías de golpear animales sin razón. Nadie investigó, nadie dijo nada. En Valle Sereno todos sabían cuándo callar. Al día siguiente, Carmen fue al mercado y aprovechó para tantear el terreno. «¿Saben algo del patrón?», preguntó casualmente mientras elegía cebollas. «Elías sigue vivo, pero más amargado que nunca», dijo la señora Zulema bajando la voz. «Dicen que ya ni los perros le ladran». «¿Y todavía tiene caballos?». «Tenía varios, pero se le murieron casi todos, mal cuidados. No deja que nadie entre, solo ese hijo que le salió igual de pesado». Carmen tragó saliva, volvió a casa con el corazón apretado. Esa noche esperó a Mateo en la puerta. «No vas solo. Esta vez voy contigo». El niño abrió la boca para protestar, pero la abuela ya se estaba amarrando el chal con determinación. «Si ese caballo está donde yo creo, necesitamos saber qué más esconde ese viejo». Y por primera vez caminaron juntos hacia la oscuridad. Ya no era solo Mateo guiado por su oído, ni Carmen por su instinto. Era algo más grande. Una verdad enterrada en el monte, lista para salir a la luz. El bosque esa noche estaba inquieto. Las ramas crujían sin viento y los grillos cantaban más fuerte de lo normal, como si intentaran advertir algo. Carmen y Mateo avanzaban en silencio, uno al lado del otro, siguiendo el sendero oculto entre las sombras. Al llegar al claro donde el caballo solía estar atado, lo encontraron de pie, moviendo la cola con ansiedad. No estaba solo. A unos metros, semi-escondido por la maleza, había una vieja construcción que Mateo no había notado antes. «¿Un establo? ¿Siempre estuvo ahí?», preguntó Carmen entrecerrando los ojos. «No lo había sentido». «O quizá no me acerqué lo suficiente», respondió Mateo con el ceño fruncido. Carmen empujó la puerta, que se abrió con un chirrido largo, como si protestara por ser molestada después de tanto tiempo. El olor a moho, tierra húmeda y cuero viejo los envolvió al instante. Mateo frunció la nariz. «Aquí hay algo roto». Entraron con cuidado. Carmen llevaba una linterna vieja que apenas servía para marcar los contornos. El establo estaba lleno de polvo, telarañas y objetos olvidados. Sogas podridas, herramientas oxidadas, sacos vacíos.
Pero lo que llamó la atención de Mateo fue otra cosa. «Aquí hay una herradura», dijo agachándose. «Está partida, como si la hubieran forzado». Carmen la tomó y la observó a contraluz. Estaba doblada, con marcas de golpes mal dados. Junto a ella, una caja de madera con iniciales grabadas, FC. «¿Esto no es tuyo?», preguntó Mateo, tocando la caja. Carmen se quedó helada. «Esas son las iniciales de tu abuelo», murmuró. El silencio que siguió fue espeso. «¿Él trabajó aquí?». «No, nunca directamente. Pero ayudó una vez, hace muchos años, cuando Elías tuvo un problema con un potro salvaje. Volvió distinto, no quiso contar nada, solo dijo que ese lugar no era normal». Mateo se incorporó lentamente. «Este caballo, ¿crees que era de él?». «No lo sé», dijo Carmen, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Pero si lo es, entonces no solo estamos hablando de un animal olvidado. Estamos hablando de algo que alguien quiso enterrar y que ahora está saliendo a la luz». De pronto, un sonido seco retumbó en el techo, como si algo hubiera caído. Ambos se quedaron quietos. «¿Escuchaste eso?», susurró Carmen. «No fue un animal», respondió Mateo. Apagaron la linterna. Se quedaron en completa oscuridad, con la respiración contenida. Pasaron unos segundos largos antes de que todo volviera a la calma. Carmen volvió a encender la luz y empujó a Mateo hacia la salida. «Vámonos, ya vimos suficiente por hoy». El caballo los esperaba afuera, rascando el suelo con la pezuña, nervioso, como si también sintiera que algo más se estaba moviendo detrás de los árboles. Esa noche, de regreso en casa, Carmen sacó del ropero una foto antigua. En ella, su esposo aparecía joven, sonriente, montado sobre un caballo muy parecido al que Mateo había estado cuidando. Mateo le pasó los dedos por la imagen. Sonrió apenas. «Se siente igual. La cabeza, el cuello, la forma de respirar». Carmen no dijo nada. Solo pensó en lo que Elías había querido ocultar y en lo que su nieto acababa de empezar a desenterrar. El establo no era solo un lugar abandonado, era un testigo y estaba empezando a hablar. Carmen no durmió esa noche. Se quedó sentada frente a la estufa, con la foto de su esposo entre las manos y la cabeza llena de preguntas que no se animaba a soltar. Afuera, el viento zarandeaba las ramas del guayabo, pero adentro todo estaba en silencio, excepto por el crujir de su mecedora y el rechinar de sus pensamientos. A la mañana siguiente, cuando Mateo entró a la cocina, Carmen ya lo estaba esperando con el mate listo y una mirada que pesaba más que 1000 palabras. «Siéntate, Mateo». El niño se detuvo, como si hubiera pisado algo filoso. Dudó, pero luego obedeció. «No te voy a regañar», dijo Carmen en voz baja. «Solo quiero que me digas la verdad, toda». Mateo respiró hondo. Se tomó unos segundos, luego asintió. «Lo encontré hace semanas. Estaba atado, solo, flaco, con miedo. Me escuchó antes de que yo llegara. No se asustó, solo me esperó». Carmen lo miraba sin interrumpir. Ni una mueca, ni un gesto. «Le hablo todas las noches. Le llevo pan, a veces agua. Cada vez que llego, mueve la cabeza como si me reconociera. Y el dueño, nunca lo he visto. Solo escuché pasos una vez. Y luego vimos ese establo, las huellas, las cosas del abuelo». Carmen cerró los ojos por un momento. Algo le pinchó por dentro. «¿Te acuerdas de él?», preguntó Mateo suave. «Claro que me acuerdo». El silencio se coló entre los dos como un muro invisible. Carmen miró el mate, ahora frío. Pensó en su esposo, en la noche que volvió del potrero de Elías con la cara golpeada y la mirada ida. No quiso contar qué había pasado. Dijo que no valía la pena, que lo importante era dejar eso atrás, pero nunca lo dejó. Él tenía un caballo que amaba más que a nada, dijo por fin. Se llamaba Niebla. Era blanco como el humo del monte. Tenía una cicatriz justo donde tú dices que este también la tiene. Mateo no dijo nada, solo apretó la taza con fuerza. ¿Crees que es el mismo? No lo sé, ya no sé qué pensar, respondió Carmen. Pero si lo es,
¿Cómo terminó ahí? ¿Quién lo encadenó? Y aunque la pregunta colgaba en el aire, ninguno de los dos la respondió. Carmen se levantó y empezó a guardar los platos. Mateo sintió que la conversación se había terminado, pero antes de salir, la escuchó decir sin mirarlo: lo peor no es lo que uno ve, sino lo que se calla, y yo me he callado demasiado tiempo. Mateo la miró. Quería preguntarle qué sabía, qué recordaba, qué estaba escondiendo, pero algo en la espalda encorvada de su abuela le dijo que no era el momento. Esa tarde, Carmen sacó una caja vieja del armario. Dentro había papeles, cartas, un par de fotos más, todas cosas de su esposo, y en el fondo un cuaderno con hojas manchadas. Lo abrió, y ahí, con letra temblorosa, leyó una frase que lo cambió todo. Si algo me pasa fue Elías. Lo sabe todo, pero lo niega todo. Y Niebla está pagando por mí. Carmen cerró el cuaderno y supo que el pasado acababa de volver, con relincho, con cadena y con cuentas pendientes. Carmen no dijo nada durante el desayuno, ni una palabra sobre el cuaderno, ni sobre la frase que había leído la noche anterior. Se movía como siempre, cocinaba, limpiaba, tejía, pero por dentro algo hervía con una mezcla de rabia y miedo. Ese caballo no era cualquier animal. Y si lo que su esposo había escrito era cierto, entonces no solo estaban frente a un acto de crueldad, sino frente a un secreto podrido que llevaba años guardado. Esa misma tarde esperó a que Mateo se durmiera para salir sola. No le dijo nada, no quería arrastrarlo con ella si lo que sospechaba era verdad. Se puso su chal, amarró bien sus botas y caminó hacia la finca de Elías, como quien se acerca a una casa embrujada sabiendo que los fantasmas no duermen. El camino era largo y empinado, pero Carmen lo conocía. Cada piedra, cada curva. Al llegar a la cerca que rodeaba la propiedad, se detuvo. A lo lejos, vio la casona grande y desgastada. Las ventanas estaban cerradas, pero una chimenea soltaba una columna de humo perezosa. Elías estaba dentro, o su hijo. Carmen no se acercó más. Rodeó la propiedad hasta llegar al establo. Esta vez a plena luz del día, con el corazón latiéndole en la garganta. El caballo estaba ahí, amarrado, pero más calmado. La reconoció al instante, soltó un relincho bajo, como saludándola. «Hola, viejo amigo», murmuró ella. Se acercó sin miedo. Acarició el cuello del animal, buscando algo, cualquier marca. Su piel era rugosa en algunas partes, suave en otras, y entonces lo sintió. Una cicatriz, detrás de la oreja izquierda, pequeña, casi oculta bajo el pelaje. Carmen cerró los ojos. No puede ser. Recordó esa cicatriz. Su esposo la había mencionado una vez, cuando hablaban de Niebla. Se la hizo escapando del potrero. Cuando era potrillo, brincó la cerca y se pegó contra el portón de hierro. Era la misma, pero no podía afirmarlo. No todavía. Habían pasado tantos años. Podía ser otro caballo, uno parecido. Podía estar equivocada. Y sin pruebas, todo quedaba en recuerdos rotos. «¿Eres tú?», le susurró. «Después de tanto tiempo, ¿sigues aquí?». El caballo apoyó su cabeza en su hombro. Carmen tragó saliva. Sentía que el mundo giraba despacio, como en esos sueños donde uno no sabe si está despierto. Entonces escuchó un ruido, pasos, voces. «Muévete, perro flojo, ya dije que ese animal se queda amarrado hasta que yo diga». Era la voz del hijo de Elías. Carmen se escondió entre unos sacos, agazapada, conteniendo la respiración. Lo vio pasar, arrastrando una cadena con las manos y una botella en el bolsillo. El caballo se tensó, pero no hizo ruido. «Mañana vienen por ti. No sé quién diablos te quiere, pero a mí me pagan y eso me basta», dijo el hombre, dándole una patada en el costado. Carmen apretó los puños, tragándose el impulso de salir y gritarle todo lo que pensaba. Cuando el tipo se alejó, esperó un rato más antes de salir. Le acarició el cuello al caballo una vez más. «No estás solo, ya no más». Y se fue, con la cicatriz marcada en la memoria.
y una sospecha creciendo en el pecho como semilla de tormenta. ¿Qué harías si te encontraras con el dueño de algo que intentas salvar y ese dueño te mira como si fueras el ladrón? Eso pensó Mateo segundos antes de que todo se desmoronara. Era casi medianoche. El bosque estaba callado, demasiado. Ni grillos, ni ramas, ni viento. Mateo avanzaba como siempre, con paso firme, guiado por la respiración del caballo que ya lo reconocía a distancia. Llevaba en la mochila un poco de maíz cocido y un viejo cepillo de madera que Carmen había usado para peinar a su perro hace años. Cuando llegó al claro, sintió algo extraño. El aire era más denso. El caballo estaba inquieto. No relinchó como otras veces. Se movía nervioso, pateando el suelo. Mateo estiró la mano para calmarlo, y ahí fue cuando escuchó el clic seco de un arma amartillada. ¿Y tú qué crees que estás haciendo? Mateo se congeló. La voz venía de su espalda, grave, ronca, con ese tono que no pide explicaciones, impone sentencia. No me mientas, continuó Elías, ahora más cerca. Te vi venir desde hace días. Tú eres el mocoso que anda rondando mi tierra. ¿Quién te manda? ¿Tu abuela? ¿La policía? Mateo giró apenas la cabeza. El sudor frío le bajó por la espalda. Yo no quiero robar nada. Solo quería ayudarlo. Está herido. Nadie lo cuida. ¿Y a ti qué te importa? ¿Desde cuándo los cieguitos se creen héroes? Elías se acercó tanto que Mateo pudo oler el alcohol en su aliento. El caballo soltó un bufido fuerte y tiró de la cadena. Elías no se inmutó. Se agachó y le mostró a Mateo un machete oxidado. ¿Sabes qué hacen los patrones con los que se meten donde no deben? Mateo apretó los labios. Por dentro algo hervía. Miedo, rabia, impotencia. Ese caballo no te pertenece, dijo con voz temblorosa pero firme. A lo mejor nunca fue tuyo. Elías se rió, no con gracia, con ese desprecio viejo que hiere más que los gritos. ¿Y tú cómo vas a saber algo? Ni ver puedes. Cállate. Lo empujó. Mateo cayó de espaldas, sintiendo el barro frío bajo sus manos, pero justo cuando Elías dio un paso más, el caballo se alzó. No relinchó, no atacó. Solo se colocó entre los dos, firme, como si supiera que tenía que proteger. Elías levantó el machete, pero algo lo detuvo. No fue miedo, fue otra cosa. Algo en la mirada del caballo, o tal vez en la suya propia, reflejada en esa sombra gigante bajo la luna, lo hizo quedarse quieto. Mateo se levantó despacio, el corazón a mil. No voy a huir, dijo, pero tampoco voy a dejarlo. Y ahí ocurrió el primer mini quiebre. Una voz desde la oscuridad. ¡Don Elías! La luz de una linterna apareció entre los árboles. Era Carmen. «Déjalo en paz», gritó. «Si se atreve a ponerle una mano encima, me voy directo a la comisaría». Elías retrocedió, molesto. La linterna lo encandiló por un segundo. Carmen llegó hasta Mateo y lo levantó con fuerza. «Vámonos, Mateo. Ya». «¿Y él?», susurró el niño mirando al caballo. «No lo vamos a abandonar», respondió ella. «Pero hoy no. Hoy salimos vivos». Elías no dijo nada más. Solo se quedó ahí, con el machete colgando, mirando cómo se iban. No corrieron, no lo provocaron, solo caminaron, despacio, sin girarse. Pero los ojos del viejo seguían clavados en sus espaldas, y los de Carmen ya no eran los de una mujer resignada. Eran los de alguien que está lista para pelear. En casa, esa noche, Carmen puso el cuaderno de su esposo sobre la mesa. Mateo se sentó frente a ella. Ambos sabían que ya no había vuelta atrás. «Vamos a sacar la verdad, aunque nos cueste lo poco que tenemos». Y Mateo, sin necesidad de ver, asintió. Porque a veces el corazón es el único faro que uno necesita para encontrar el camino entre la oscuridad. Elías no se quedó tranquilo. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas acariciaba los cerros, ya estaba de pie en el establo con los ojos inyectados de rabia. Mateo y Carmen habían cruzado un límite, y él, acostumbrado a imponer miedo sin preguntas,
No iba a permitir que una mujer vieja y un niño ciego lo dejaran como un cobarde frente a sus propios animales. Agarró la cadena del caballo con fuerza y tiró de ella sin piedad. ¡Muévete, bestia inútil! El animal relinchó con fuerza, se resistió, pateó el aire. La violencia no era nueva para él, pero esa mañana había algo distinto en su reacción. No era miedo, era defensa. «Te voy a enseñar a respetar», gruñó Elías, levantando el bastón que usaba para caminar desde hacía meses. Y entonces todo pasó en segundos. El caballo giró bruscamente con las patas traseras firmes en el barro. El bastón no alcanzó a caer. Un solo movimiento bastó para que Elías perdiera el equilibrio. Tropezó con la raíz de un árbol, resbaló en su propio terreno y cayó de espaldas. El golpe fue seco. Un chillido escapó de su boca. El caballo retrocedió 2 pasos, nervioso, agitado, pero no se acercó. Solo lo miraba como quien mira caer a su carcelero por primera vez. Por primera vez en mucho tiempo, Elías no tenía el control. Carmen venía con paso decidido, casi temblando de la tensión. Mateo la seguía de cerca, con una mano aferrada a su brazo. Habían pasado la noche entera planeando cómo enfrentar al viejo sin poner en riesgo al caballo, pero no imaginaban que la escena ya estaría en caos cuando llegaran. Al cruzar la cerca, vieron a Elías en el suelo, boca arriba, con una mano en el pecho y la otra tratando de levantarse, y al caballo, ahí, inmóvil, observando como un testigo con alma. «¡Santo Dios!», exclamó Carmen, soltando a Mateo y corriendo hacia el hombre. «¡No lo toques!», gruñó Elías, escupiendo tierra. «Este animal me tiró, me quiso matar». «Usted lo provocó», respondió ella sin miedo. «Y se le acabó la impunidad, don Elías». Mateo se acercó lentamente al caballo, lo tocó detrás de la oreja. Sentía la respiración acelerada, pero no asustada, más bien aliviada. «¿Está bien?», preguntó él. «No más que usted», dijo Carmen. «¿Puede caminar?». «¿Y para qué? ¿Para ir a denunciarme?», escupió Elías. «No necesito ir a ningún lado», respondió Carmen. «Lo que necesito ya lo tengo frente a mí». Fue entonces cuando Carmen se quedó mirando el lomo del caballo. El sol, que ya había subido más, iluminaba justo una zona que siempre había estado sucia, cubierta por barro seco y polvo. Pero ahora, con el movimiento del animal y la luz encima, ahí estaba, una marca, no una cicatriz, no una mancha, una marca marcada a fuego, antigua, casi borrada, pero ella la conocía. No la había vuelto a ver desde que su esposo desapareció. 3 letras entrelazadas, FCM. «Mateo», dijo con la voz apretada por la emoción. «Ven». El niño se acercó con la mano extendida. «¿Aquí?». «Sí, siente». Mateo tocó la piel rugosa y luego esa parte más hundida, más áspera. La forma era clara, FCM. ¿Qué significa? «Félix Cárdenas Morales», susurró Carmen. «Tu abuelo». Se hizo un silencio denso. Solo se oía el zumbido de las abejas, el crujir leve de las hojas en lo alto. Mateo no entendía del todo, pero lo sintió, en la forma en que su abuela temblaba, en la emoción que flotaba en el aire como una tormenta a punto de soltar la lluvia. Este caballo era suyo, Mateo. Lo marcó él, lo crió él, y lo perdimos, el mismo año que lo perdimos a él. Elías intentó levantarse, pero Carmen lo enfrentó. «¿Cómo llegó a sus manos, Elías? ¿Por qué lo ocultó? ¿Qué le hizo a mi esposo?». El viejo bajó la mirada, por primera vez, sin respuesta. Y en ese gesto, Carmen supo que había más verdad en su silencio que en cualquier palabra que pudiera decir. Elías seguía en el suelo. La rabia se le había escurrido del cuerpo como el sudor, y ahora solo quedaba una sombra de hombre. Carmen se agachó frente a él, con la cara seria, sin miedo. «No puede seguir callando», le dijo. «Ya no». Elías no respondió. Tosió, tragó saliva. Lo sabía. Lo que venía no se podía detener. Mateo se mantuvo junto al caballo, acariciándole el cuello con una ternura que contrastaba con la tensión que lo rodeaba. Lo sentía temblar.
pero no de miedo. Era como si el animal también recordara algo. «Esta marca», continuó Carmen alzando la voz lo justo, «es de mi esposo. Este caballo era suyo, Niebla, el único animal que él confiaba montar, el que desapareció el mismo mes que él cayó de un barranco, o eso nos dijeron». Elías levantó la vista y por un segundo la arrogancia de toda su vida se quebró. «Yo no lo maté», dijo apenas audible. Carmen lo miró fijo. «Pero sabías que no fue un accidente». Silencio. Elías apretó los dientes, cerró los ojos y asintió. «Tu marido se enfrentó a mí», empezó Elías con voz rasposa, «porque descubrí que ese caballo había sido usado para cruzar por la quebrada sin pasar por el control de Hacienda. No por él, por otro». «¿Qué otro?» «Mi hijo». Carmen se quedó helada. «Tu esposo lo descubrió y dijo que iba a hablar, que no iba a cargar con culpas que no eran suyas». Y entonces Elías miró al suelo. «Discutimos», se fue enfurecido, y esa noche desapareció. Mateo escuchaba con el pecho apretado. «Nunca se encontró su cuerpo», dijo Carmen con un nudo en la garganta. «Solo su sombrero y el caballo, desaparecido también». Elías asintió. «Lo escondí. Pensé que nadie lo reconocería. Quise enterrarlo junto con la historia, pero ese animal no murió, como tampoco murió lo que pasó». Carmen se incorporó, miró a Mateo. Él sabía, siempre lo supo, y se quedó callado. Mateo caminó despacio hacia su abuela, la abrazó por la cintura. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» Carmen apretó los labios. «Decir la verdad, aunque nos duela, aunque reviente todo lo que construyeron con mentiras». Elías intentó levantarse, pero el cuerpo ya no le respondía como antes. La caída le había sacado más que el aliento, le había quitado el poder. «Quédese con su tierra, viejo», dijo Carmen, «pero ese caballo se va con nosotros. Él ya no le pertenece». Elías no protestó. Esa noche, Niebla, porque ya no era el caballo, caminó detrás de Carmen y Mateo por el mismo sendero que tantas veces recorrieron en silencio. Ahora los tres avanzaban juntos, con la carga del pasado en la espalda, pero también con algo que parecía esperanza. «¿Tú crees que él lo sabía?», preguntó Mateo mientras caminaban. «¿Que el caballo recordaba a mi abuelo?». Carmen miró hacia atrás. Niebla los seguía tranquilo, sin cadenas, sin miedo. Los animales no olvidan, solo esperan. Al llegar a casa, Carmen abrió la puerta y lo dejó entrar. El patio, que antes parecía grande, ahora se sentía lleno con solo su presencia. Mateo extendió la mano. Niebla la rozó con el hocico, suave. «Te prometo que esta vez no te van a callar». Y con eso, lo que estaba enterrado bajo años de miedo, mentiras y dolor, empezó a respirar, como un fuego que al fin encuentra aire para arder. Elías no tardó en reaccionar. Apenas pudo pararse por sí solo, fue directo con su versión de los hechos. Recorrió el pueblo contando que Carmen estaba loca, que el caballo era suyo y que Mateo, pobre muchacho, estaba siendo manipulado por historias de viejas. Pero algo en su voz ya no imponía miedo. Tal vez era la caída, o tal vez el tiempo finalmente había hecho su trabajo. «Esa mujer está buscando atención, nada más», dijo en la carnicería con voz áspera. «Quiere que la gente le crea cuentos para sentirse importante». «¿Y el caballo?», preguntó Zulema, cruzada de brazos. Elías no respondió. Dio media vuelta y salió sin comprar nada. Lo que Elías no entendía, o no quería entender, era que la gente ya no era la misma. Los años habían desgastado el respeto ciego que antes le tenían, y las cosas que Carmen y Mateo habían dicho empezaron a hacer ruido. Viejos peones del campo, vecinos que habían callado por décadas, comenzaron a soltar lo que sabían. «Yo recuerdo cuando don Félix dejó de aparecer», comentó don Anselmo, sentado afuera de la panadería. Elías ni fue al velorio, y eso que trabajaron juntos años. Y ese caballo sí era distinto, blanco como la nieve, rápido como un rayo. «Nadie lo podía montar más que Félix», agregó otro. Las piezas empezaban a encajar.
En menos de una semana, la casa de Carmen se volvió punto de visita. Algunos iban por curiosidad, otros por culpa, y unos pocos por miedo de lo que todavía quedaba por descubrir. Mateo se mantenía callado, observando desde el umbral de la puerta con niebla a su lado. El animal, cada vez más fuerte, ya caminaba libre por el patio, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Una mañana, Mateo preguntó: «Abuela, ¿está mal lo que hicimos?». Carmen dejó de pelar papas y lo miró con calma. «No, lo que está mal es callarse cuando uno sabe la verdad. Y si ya nadie quiere hablar con nosotros, entonces al menos sabremos que no fuimos cobardes». Y sí, algunos vecinos dejaron de saludar. En misa hubo quien les dio la espalda. A Carmen no le sorprendía. Valle Sereno no era un lugar donde la gente amara los escándalos, pero lo que sí dolió fue ver a Mateo cargar con ese aislamiento. «¿Ellos creen que mentimos?», preguntó con los ojos llenos de rabia contenida. «Algunos, otros solo tienen miedo. Porque cuando uno rompe el silencio, les recuerda que también pudieron haber hablado». Mientras tanto, Elías intentó recuperar el control. Fue a la comisaría. Negó todo. Dijo que lo querían extorsionar, pero algo había cambiado. El comisario lo escuchó y le pidió pruebas. «¿Tiene papeles del caballo? ¿Marcas de registro?». Elías bufó. «No necesito papeles. Esa bestia es mía». «Pues ahora sí los necesita», respondió el comisario firme. «O no hay nada que hacer». Por primera vez, Elías se encontró con un no que no pudo torcer. Una tarde, la señora Rosario, que jamás había hablado mal de Elías en su vida, se acercó a Carmen con los ojos bajos. «Perdona que no hablé antes», dijo dejando un pedazo de pan dulce en la mesa. «Mi esposo, él también supo cosas, pero nunca tuvo valor para contarlas. Tú hiciste lo que muchos no nos atrevimos». Carmen no dijo nada, solo tomó el pan y le dio las gracias. Esa noche, mientras cenaban, Mateo acarició el lomo de Niebla y susurró: «¿Tú también sentiste que el pueblo despertó?». Y aunque el caballo no contestó, un resoplido cálido salió de su hocico. Como si, por fin, después de tantos años, el silencio empezara a perder su poder. Los primeros días después del escándalo, nadie decía nada en voz alta. Las miradas se cruzaban en el mercado, en la plaza, en la panadería. Algunos murmuraban, otros se hacían los sordos. Elías seguía caminando por el pueblo como si nada hubiera pasado. Pero los pasos ya no eran tan firmes, ni su saludo encontraba tantas respuestas, hasta que un día algo cambió. Fue en una reunión informal frente al almacén, mientras los hombres esperaban que descargaran el camión del pan. «Yo vi cuando amarró al potro ese en el corral de atrás, allá por el 92», soltó don Hilario, ex capataz de Elías, sin levantar la voz. Lo dejó días sin agua, solo por desobedecerle. Los otros se callaron, nadie lo interrumpió, nadie lo negó. «¿Y por qué no lo dijiste antes?», preguntó alguien. «Porque uno tenía miedo, porque él tenía poder», respondió Hilario. «Pero ya no». Esa noche, 3 hombres más fueron a ver al comisario, todos con historias parecidas: maltratos, animales desaparecidos, gente despedida sin razón. La versión de Elías ya no se sostenía. La voz del pueblo había despertado, y una vez que la verdad sale del corral, no vuelve a entrar. Elías se enteró por su hijo. Le llevó los recados uno por uno, que don Hilario habló, que don Anselmo confirmó, que incluso Rosario había dado su testimonio. «¿Qué esperabas?», dijo el hijo más molesto que preocupado. «Te dije que algún día te iban a caer encima». «¿Y tú qué hiciste entonces?», escupió Elías. «¿Tú no estabas ahí también?». «Sí», respondió mirándolo a los ojos, «pero yo era un muchacho, tú eras el patrón». Por primera vez, Elías sintió que hasta su hijo se le resbalaba de las manos. La finca empezó a vaciarse. La mujer que limpiaba dejó de ir. El peón más joven se fue sin despedirse, y la gente del pueblo ya no aceptaba los tratos de antes. Elías se quedó solo con su orgullo.
y con las cadenas que había usado durante años, ahora oxidadas, colgando como símbolos de su propia caída. El comisario organizó una junta abierta, algo nunca visto en Valle Sereno. Quería dejar claro que el pueblo ya no iba a vivir bajo amenazas. Carmen fue, Mateo también. Niebla los esperó a la sombra de un árbol, tranquilo, como si supiera que su historia se estaba cerrando con justicia. «Yo no vengo a pedir nada», dijo Carmen cuando le tocó hablar, «solo a decir que durante años se callaron cosas que no debieron callarse, y que no fuimos nosotros los que las inventamos, solo las sacamos a la luz. Las palabras no fueron gritadas, no fueron dramáticas, pero calaron hondo, porque era verdad, porque eran simples». Al terminar, nadie aplaudió, pero tampoco hubo dudas. La gente se acercó a Carmen, a Mateo, algunos incluso a Niebla, como quien visita una tumba conocida, como quien por fin acepta que hubo una injusticia y decide no repetirla. Elías no apareció en la plaza ese día, tampoco volvió a ser el mismo. La tierra sigue igual. Las montañas siguen en su sitio, pero algo cambió en el aire de Valle Sereno, algo profundo. Las casas ya no bajan las cortinas tan rápido. Los niños preguntan más. Los adultos ya no susurran nombres como si fueran maldiciones. Y aunque el pasado sigue ahí, ahora se nombra. Y cuando algo se nombra, se sana, aunque duela. Desde que la verdad salió a la luz, el nombre de Mateo se escuchaba en cada rincón de Valle Sereno. Ya no como el niño ciego, ni como el nieto de Carmen, sino como el niño que descubrió la historia, el que cuidó al caballo, el que habló cuando nadie más lo hizo. En la plaza algunos niños se acercaban con timidez a preguntarle cosas. Adultos que antes lo ignoraban lo saludaban con respeto. Incluso el padre del pueblo mencionó su nombre durante la misa, agradeciendo su valor sin decirlo del todo. Pero Mateo seguía siendo el mismo. No buscaba aplausos ni halagos, solo quería que Niebla estuviera bien. Cada mañana salía al patio. Le hablaba con voz baja y le pasaba el cepillo por el lomo como si fuera oro. Y cada noche, antes de dormir, se sentaba junto a él y le contaba lo que había pasado ese día. «Hoy me preguntaron si quería ser veterinario», le dijo una vez. Me reí. «No sé si pueda, pero estaría chido». Carmen lo observaba en silencio, desde la sombra del corredor, y en sus ojos había algo nuevo, no solo orgullo, sino asombro, porque Mateo ya no era un niño frágil. Se había vuelto fuerte sin alzar la voz, valiente sin necesitar ver. «Tú lo estás enseñando», le murmuró a Niebla, «y ni te das cuenta». Un mediodía tocaron la puerta. Carmen pensó que era algún curioso más, pero se encontró con algo que no esperaba. El hijo de Elías con la gorra en la mano y los ojos bajos. «¿Podemos hablar?» Carmen dudó. Mateo se acercó. «Déjalo pasar, abuela». Entraron al patio. Niebla alzó la cabeza, pero no se alteró. Solo observó. «Vengo a pedirles perdón», dijo el hombre sin rodeos. «Yo también fui parte, y aunque era joven, me callé cosas que ahora entiendo que no debí». Mateo lo escuchaba sin moverse. Carmen tampoco hablaba. «Mi papá está mal. Se fue a la capital, no quiere volver. Dice que este pueblo ya no es el suyo». «Nunca fue suyo», corrigió Carmen. El hombre asintió. «Yo quería saber si hay algo que pueda hacer, para enmendar, aunque sea un poco». Mateo rompió el silencio. «Sí, cuida tus palabras. Y si alguna vez ves que alguien sufre, no te hagas el ciego». El hombre bajó aún más la cabeza y se fue sin protestar. Esa tarde, Carmen le preparó a Mateo su postre favorito, dulce de leche con galletas de coco. No dijo por qué, pero él lo supo. Era una forma de decir «hiciste bien», sin tener que decirlo en voz alta. Una semana después, la escuela mandó a preguntar si Mateo quería participar en una actividad para contar su historia. Carmen pensó que diría que no querría pararse frente a extraños, pero Mateo dijo: «Si sirve para que alguien más escuche a un animal que no puede hablar, entonces sí». Y ahí, en medio de risas nerviosas y hojas de papel braille,
preparó su pequeño discurso. Lo ensayó con Niebla como único público. «Tú me enseñaste a no tener miedo», le decía. «Ahora me toca a mí enseñárselo a otros». El día de la charla, Carmen lo acompañó. No hubo luces ni micrófonos, solo un grupo de niños sentados en círculo. Y ahí Mateo, con las manos sobre las piernas y el corazón latiéndole rápido, habló con firmeza. «No necesitas ver para darte cuenta de cuando alguien está sufriendo. A veces, solo necesitas escuchar bien y no hacerte el sordo». Y nadie dijo nada al principio, pero después, uno a uno, empezaron a aplaudir. Carmen lo abrazó al salir. «Eres más valiente que muchos hombres con vista, Mateo». Y él solo sonrió, con la mano en el lomo de Niebla, porque a veces el coraje se parece más al silencio firme que a un discurso con megáfono. La noticia llegó en voz baja, como todas las verdades que duelen. Elías firmó los papeles. Nadie supo si lo hizo por presión, por vergüenza o porque ya no tenía fuerzas para pelear, pero al final lo hizo. Declaró que el caballo, antes sin nombre, después maltratado y ahora recordado como Niebla, ya no era suyo. Mateo escuchó la noticia de boca del comisario, que fue personalmente a avisarles. «Está libre, oficialmente. Ahora es todo de ustedes». Carmen solo apretó los labios, tragando la emoción. Mateo sonrió sin mostrar los dientes, como si supiera que la justicia de verdad no necesitaba fanfarria. «Nunca fue de él», dijo el niño. «Solo estaba esperando volver». Esa misma tarde, bajo un cielo lleno de nubes altas y lentas, Carmen y Mateo llevaron a Niebla al terreno. El caballo no necesitó cuerda. Caminó tranquilo, como si reconociera cada paso, como si su cuerpo guardara la memoria de ese lugar. Al entrar por la reja, Mateo se detuvo. «Bienvenido a casa». Niebla bajó la cabeza. No hizo ruido. Solo se quedó ahí, como quien suelta un suspiro después de años sin respirar. Los primeros días fueron de adaptación. Carmen preparó un corral sencillo, con sombra, heno y una tina grande con agua limpia. Niebla, aunque libre, no se iba. Se quedaba cerca de la casa, rondando el patio, pastando despacio. Mateo pasaba horas a su lado. No hablaban, ya no hacía falta. Lo importante se decía con presencia. Una noche, mientras Carmen tejía en silencio, lo vio a través de la ventana. El niño acostado sobre la tierra, la cabeza apoyada en el lomo del caballo. Ambos dormidos. Y en ese instante, ella entendió algo. No solo Niebla estaba sanando, Mateo también. Ya no se notaba la sombra de la pérdida en su espalda. Ahora caminaba erguido. No necesitaba ver para saber que pertenecía a ese espacio. Unos días después, Carmen se animó a algo que no hacía desde hace años. Sacó la silla de montar de Félix, envuelta en un trapo viejo. La limpió, la revisó y la puso junto al corral. Mateo la tocó con respeto. «¿Crees que cuando estés listo?», respondió ella. Y cuando él también lo esté, no tenían apuro. La libertad también era eso, poder esperar el momento adecuado. Una tarde, llegó un hombre joven al portón. Venía de la ciudad. Dijo que trabajaba con rescate de animales y que había oído hablar del caso. Quería documentarlo, mostrarle al mundo que todavía quedaban lugares donde la verdad se defendía con actos pequeños. Mateo aceptó, no para volverse famoso, sino para que alguien más escuchara la historia de Niebla y de tantos otros que no habían tenido la misma suerte. «No es solo un caballo», le dijo al visitante. «Es memoria, es familia». El reportaje se publicó semanas después. Las fotos eran simples. Mateo con la mano en el pecho de Niebla, Carmen de fondo, la casa humilde, la reja vieja. Nada espectacular, pero transmitían algo real. Gente que había elegido no callarse más, y eso bastó para que otros pueblos empezaran a hablar. Carmen plantó un árbol nuevo en el patio, justo al lado del corral. «Para que dé sombra», le dijo a Mateo, «pero también para que marque este momento, que no se nos olvide. ¿Qué nombre le ponemos?» «Libertad», respondió ella sin pensarlo, y así quedó. El caballo, el niño, el árbol. Los tres creciendo a su modo.
Los tres respirando hondo, sin cadenas, porque la libertad que se gana con coraje es la que nunca más se deja quitar. El primer amanecer después de que Niebla fue oficialmente parte de la familia se sintió distinto. No fue por el canto de los gallos ni el olor a leña quemada, eso siempre estuvo ahí. Fue por la calma, la verdadera, esa que llega cuando ya no se vive con miedo ni con dudas. Mateo se levantó antes que Carmen, caminó hasta el corral guiado por los pasos de siempre y por un nuevo sonido que ya reconocía con solo oírlo, la respiración tranquila de Niebla. Le acarició el cuello con la seguridad de quien sabe que no necesita permiso para amar lo que es suyo, de corazón. «Hoy amaneció bonito», le dijo al caballo. «Hasta el viento suena más suave». Y Niebla, como si entendiera, resopló con calma. Carmen los encontró así, juntos, bajo el árbol que apenas comenzaba a dar sombra. Les llevó pan y un poco de agua tibia con melaza para el caballo. Sentarse ahí, con el sol tibio en la espalda y los ojos cerrados, se volvió su nuevo ritual. «¿Tú crees que él estaría orgulloso?», preguntó Mateo. «No», respondió Carmen con una sonrisa suave. «Estaría feliz, que es distinto». Con el paso de los días, la actitud del pueblo cambió. Primero fueron las miradas, luego los saludos y finalmente las visitas. Gente que antes los evitaba, ahora pasaba a dejar pan casero, ropa para Mateo, incluso una bolsa de zanahorias para Niebla. «Quería ver al caballo», decían, «el que salió en la revista». Carmen aceptaba todo con cautela, pero sin rencor. El rencor cansa, y ella ya había cargado demasiado. Mateo, en cambio, lo recibía todo con una mezcla de curiosidad y gratitud. Un grupo de niños del pueblo incluso pidió permiso para conocer a Niebla. Uno de ellos, un chico llamado Tomás, se atrevió a hacer una pregunta directa. «¿Cómo supiste que necesitaba ayuda si no lo podías ver?» «Porque escuché lo que nadie más quiso escuchar», respondió Mateo sin dudar. A partir de ese día, Tomás empezó a visitarlos cada semana. No hablaba mucho, pero ayudaba a limpiar el corral, a preparar el heno, a leer en voz alta para Mateo. Y aunque nunca lo dijo, Carmen notó cómo lo miraba, con admiración. Y así, sin buscarlo, Mateo se convirtió en un referente. Un niño con más corazón que vista. Uno que no necesitaba ver el camino para saber dónde pisar. La tierra alrededor del corral empezó a florecer. Carmen, animada por el cambio, sembró nuevas hierbas. Mateo pidió aprender a hacer pan, y Niebla se volvió parte del paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. Una tarde Mateo se acercó con una idea. «Quiero escribir lo que pasó, con mis palabras, para que cuando yo sea viejo, nadie lo olvide. ¿Vas a escribirlo todo? Todo lo que me acuerde, lo bueno, lo feo, lo que dolió, porque eso también importa». Carmen lo abrazó sin decir nada, porque no hacía falta. Con una libreta especial y su máquina braille, Mateo comenzó su historia. La tituló «El día que un caballo me habló sin decir palabra». Escribía cada tarde, al lado de Niebla, mientras Carmen cocinaba o tejía. No lo hacía para publicarla, ni para impresionar. Lo hacía para recordar. Y en ese recuerdo estaba todo. Una mañana cualquiera, Carmen abrió la puerta y dejó que la luz entrara sin cortinas ni filtros. Ya no había secretos, ni temores escondidos bajo el mantel. Solo estaba su casa, su nieto, y un caballo que alguna vez fue olvidado y ahora era símbolo de todo lo que habían recuperado. «¿Listo para otro día?», preguntó ella. «Desde antes de que saliera el sol», respondió Mateo con una sonrisa. «Porque hay amaneceres que llegan sin hacer ruido, pero lo cambian todo, y este en Valle Sereno era uno de ellos». Después de todo lo vivido, Mateo descubrió que su oído no era solo fino, era distinto. No escuchaba solo sonidos, detectaba emociones. A veces sabía cuando alguien mentía por cómo se le cortaba el aire al hablar, o cuando una persona tenía miedo, por cómo se le tensaban los pasos, por cómo se tragaba la voz antes de soltar una frase. Carmen fue la primera en notarlo. «¿Tienes algo, Mateo?»,
Algo que no se enseña, le dijo mientras desgranaban maíz en el patio. ¿Qué cosa? Tú no oyes, tú percibes. La noticia corrió entre los vecinos sin que ellos la empujaran. Un día, Rosario, la misma que antes cruzaba de acera para no saludar, llegó hasta la puerta con los ojos bajos. No quiero molestar, pero mi hija ha estado rara. No dice nada, pero yo siento que algo le pasa. Carmen la miró en silencio. Mateo asintió. «Puedo hablar con ella», dijo. «Solo si quiere». La niña, Emilia, tenía 11 años. Al principio se mostró cerrada, pero después de 10 minutos de estar sentados bajo el árbol en silencio, soltó la primera frase. «Cuando mis papás discuten, yo escucho como si la casa se hiciera más chiquita». Y Mateo entendió. No necesitaba detalles, solo estar ahí como había estado con Niebla, presente, atento. «Tu casa no eres tú», le dijo, «y no tienes que guardar lo que te pesa». Pronto, más niños comenzaron a acercarse. No buscaban respuestas, buscaban alivio. Y Mateo, sin buscarlo, se volvió algo así como el oyente del pueblo. La gente no decía, «Vamos con el psicólogo», decía, «¿Por qué no hablas con Mateo un rato? Él entiende». Carmen al principio se preocupó. «No estás cargando cosas que no deberías, ¿verdad?» «No, abuela, yo no me las quedo, solo las oigo y a veces eso basta para que el otro suelte». Un día fue don Anselmo, el mismo hombre que había trabajado para Elías toda su vida. «Vine porque soñé con Félix», dijo con la voz rota, «y me sentí culpable». Mateo lo escuchó sin interrumpirlo durante casi media hora. Al final, el hombre se levantó, le dio la mano y murmuró, «Gracias, hijo. No pensé que hablar con un niño me hiciera sentir menos viejo». Un periodista de la capital, enterado por el reportaje anterior, pidió volver. Esta vez no quería hablar de Niebla. Quería hablar de Mateo el oyente. Lo entrevistó bajo el árbol, con grabadora en mano. «¿Cómo aprendiste a hacer esto?» «No aprendí. Solo me quedé en silencio». Y ahí fue donde empecé a oír de verdad. La entrevista se publicó con el título «El niño que cura con los oídos». Mateo no entendió del todo el revuelo. Para él, solo hacía lo que siempre había hecho, quedarse callado hasta que el mundo decidiera hablarle. Una tarde, mientras acomodaban los sacos de maíz, Carmen le preguntó, «¿Y tú? ¿Qué vas a ser de grande?» «No lo sé», respondió, «pero me gusta ser útil». «Ya lo eres». Y en ese momento ella entendió que lo que Félix había sembrado, la conexión con Niebla, la nobleza sin gritos, ahora florecía en Mateo. No era un don, no era un milagro, era coraje envuelto en silencio. Y en ese silencio cabía todo lo que el mundo nunca se atrevía a decir en voz alta. Era otoño en Valle Sereno. Las hojas crujían bajo los pasos y el viento ya no traía secretos, solo frío. Carmen miraba el patio cada mañana como si esperara ver algo nuevo. Pero lo que encontraba era lo de siempre. Niebla pastando cerca del árbol de libertad. Mateo sentado en su banco, escribiendo con la máquina braille. Una tarde cualquiera, entre la brisa y el murmullo de los árboles, Carmen sacó una caja que había escondido por años. Dentro había cartas, fotos en blanco y negro, un pañuelo bordado y un pedazo de cuero con las iniciales de Félix. «¿Qué es eso, abuela?» «Tu herencia», dijo ella sentándose a su lado. «No porque valga dinero, sino porque guarda historia». Mateo acarició el cuero con las yemas. «¿Era de su silla?» «De la primera, la que usó cuando Niebla era potrillo». Carmen le dio el pedazo de cuero. Mateo lo sostuvo como si se tratara de oro. «¿Puedo dárselo a Niebla?», preguntó. «No como adorno, como promesa». «Hazlo». Esa misma tarde, Mateo ató la tira con un nudo simple al costado de la correa del caballo. No brillaba, no destacaba, pero bastaba con tocarla para saber que ahí había algo sagrado. Días después, llegó una carta. Elías había fallecido en la capital. Solo. No hubo funeral. No hubo despedida. Solo una notificación del municipio y una pregunta. ¿Alguien reclama su cuerpo? Carmen leyó la carta en silencio. Luego la quemó. «Él ya no tiene nada que ver con esta tierra», dijo.
y nadie la contradijo. Mateo no preguntó más. Algunos vacíos no necesitaban llenarse. Esa noche, Carmen le habló a Félix en voz alta por primera vez en años. Tu caballo volvió, tu nieto lo cuidó, yo sobreviví, y lo hicimos sin ti, pero no sin tu memoria. Mateo, desde su cuarto, la escuchó. No dijo nada, sonrió apenas. A veces el amor no llega en palabras, sino en cicatrices compartidas. Un fin de semana, la escuela organizó una caminata al campo para que los niños conocieran al niño que escucha el alma. Llegaron en fila, con mochilas, agua y cuadernos. Mateo los recibió sin pompa, con las manos llenas de alfalfa y tierra. ¿Nos vas a contar la historia?, le preguntaron. No, se las voy a hacer sentir. Los sentó bajo el árbol, pidió silencio y simplemente los hizo cerrar los ojos. Escuchen el viento entre las hojas, el galope suave de niebla, el canto de los pájaros, un perro rascándose, Carmen riéndose desde la cocina. ¿Y eso qué es?, preguntó uno. Eso es un lugar que está vivo, respondió Mateo, y está hablando. Al final del día, una niña se le acercó. Quiero aprender a escuchar como tú. Mateo le tomó la mano. Solo necesitas dejar de hablar por un rato y estar dispuesto a oír aunque no entiendas todo. Esa noche, Carmen escribió algo en una hoja suelta y la guardó en la libreta de Mateo. Decía: no sabía que los que no ven podían mostrar el camino, pero tú lo hiciste, y ahora, aunque yo falte, ya no tengo miedo de que te pierdas. Mateo la encontró días después. No lloró, no hizo drama, solo la guardó, la dobló con cuidado y la colocó en el mismo lugar donde había puesto la primera hoja de su historia. Porque al final, lo perdido sí puede volver, a veces en forma de caballo, a veces en palabras, a veces en el eco de una voz que uno creyó apagada, y a veces el que no ve es quien mejor recuerda por dónde se camina. A veces no hace falta ver para entender el dolor del otro, solo basta detenerse y escuchar. Esta historia no fue sobre un niño ciego ni sobre un caballo herido, fue sobre el poder de la empatía, la memoria que se niega a morir y la valentía silenciosa de quienes eligen hacer lo correcto cuando todos callan. Porque en un mundo donde muchos hablan sin escuchar, los verdaderos valientes son los que saben guardar silencio, y aún así lo oyen todo. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te hizo pensar diferente, qué sonido te acompañó mientras escuchabas. Dale like y compártela con alguien que necesite recordar que hasta lo roto puede sanar, si alguien lo escucha. Y si quieres seguir siendo parte de este rincón donde las historias se sienten, no solo se cuentan, suscríbete. Cada suscripción es como decir: sí, quiero seguir escuchando con el alma. Nos vemos en la próxima historia, donde las palabras no hacen ruido, pero sí dejan huella.